Muy buena tarde para todos. Vamos a ver otro ejemplo de lo que es el trazo de curvas a nivel, de curvas de nivel, pero ahora lo vamos a ver desde una poligonal abierta. Específicamente vamos a tratar el tema de secciones transversales. Entonces en clase en algún momento habíamos definido que en algún momento se va a requerir el hecho de la topografía para poder definir, como este caso, por ejemplo, un levantamiento para poder dar acceso a una carretera. Y entonces cuando se hace una carretera, nuestro levantamiento topográfico debería consistir en varias etapas, no solo una etapa. Y entonces lo que nosotros deberíamos aplicar básicamente para ese caso es el tema de las secciones transversales. Veamos, empecemos viendo qué es lo que deberíamos nosotros conocer. Lo primero que deberíamos conocer es nuestra línea central, ¿sí? Entonces, para este caso, como definimos que vamos a hacer la aplicación de curvas de nivel, vamos a definir. Nosotros fuimos al proyecto y entonces obtuvimos la línea central y vamos a analizar una parte de esa línea central. Y entonces nos dicen, cuando se hace un proyecto de topografía para carreteras, tenemos que ir modificando un poco nuestras libretas topográficas. ¿Por qué razón? Porque nos va a servir, ahí vamos a requerir más información de la que requeriríamos, por ejemplo, para si se hace el levantamiento de un terreno, ¿sí? La información que se requiere no es tanta y no es tan precisa como el hecho de llevar a una carretera. Entonces veamos. Cuando hicimos todo nuestro levantamiento, dependiendo con qué lo habíamos hecho, para este caso podríamos decir que se hizo con una estación total, o si lo hicimos con cualquier otro método, nosotros tenemos nuestro cuadro resumen de información. ¿Qué requerimos en el cuadro resumen? Requerimos conocer de qué estación estamos hablando. ¿Sí? Otra vez vamos a estación 0, estación 1, estación 2. Las distancias en un proyecto de este tipo, nosotros las debemos expresar como una progresiva. ¿Qué es una progresiva? Básicamente una progresiva es ir definiendo un sistema de distancias acumuladas. ¿Sí? Necesitamos ir haciendo un acumulado de distancias y entonces nosotros vamos definiendo eso con notación de carreteras. ¿Sí? Nosotros necesitamos, para hacer un proyecto, un levantamiento para una carretera, necesitamos hacer una notación de ese tipo. Entonces nuestra notación básicamente tiene esta estructura que tiene un valor, un signo más y luego el resto de valores. Veamos a qué nos referimos. Entonces, todo lo que vaya antes del signo más, básicamente nos está indicando cuántos kilómetros nosotros llevamos de recorrido, ¿sí? Y todo lo que vaya después del signo más, ¿sí? Antes del signo más, kilómetros, después del signo más, metros y centímetros. Esa sería la forma correcta de ir haciendo nuestro acumulado. Y ese acumulado se llama ir haciendo un progresivo. Y luego la información que requerimos para cada punto. Nosotros necesitamos ubicar cada punto. Entonces nosotros requerimos el norte, el este y lo que hemos estado viendo últimamente. Necesitamos definir la cota. Entonces ya sabemos cómo nosotros podemos encontrar todos esos valores. Ya sabemos cómo podemos encontrar el norte, cómo podemos encontrar el este, cómo podemos encontrar la cota. Y a partir de tener únicamente el norte y el este, nosotros podríamos ir definiendo los valores para estas progresivas, ¿sí? Entonces, vamos, para este ejemplo tenemos la estación 0, que es nuestra estación de salida. Le configuramos que está en el punto de salida, entonces su progresiva es 0 kilómetros más 0 metros más 0 centímetros. El norte está en 0, el este está en 0 y nuestra cota de banco de marca está en 161.20. Luego nuestra estación 1 nos dice que cuando hicimos los cálculos con un norte, una coordenada norte 63.495, una coordenada este de 30.291 y una cota de 167.12. Y nuestra estación 2 con un norte de 115.492,
un este de 74.345 y una cota de 174.40. Entonces a partir de ahí nosotros definimos que podemos hacer cálculo de las distancias. Entonces, si nos recordamos de topografía 1, nosotros obtenemos esas distancias y entonces ya sabemos cuánto es la distancia entre 0 y 1 y la distancia entre 1 y 2. Y entonces eso nos va a permitir luego ir haciendo un acumulado de distancias o ir haciendo la notación como una progresiva. Entonces básicamente, solo para recordarnos un poco de ese punto, nosotros podríamos decir hacer algo como esto que tenemos acá. ¿Sí? Si nosotros conocemos que estamos en la estación 0 y la estación 0 tiene norte 0 y este 0. Entonces nuestra estación 1 definimos que tiene un norte en 63 y un este en 30. Y entonces eso nos hace saber que esta estación debería estar desplazada en este sentido. Este punto debería estar desplazado en este sentido. ¿Por qué razón? Porque el este es positivo y es más grande y el norte es positivo y es más grande. Entonces nosotros decimos más o menos debería estar nuestro punto por acá. Eso sería tratar de ir llevando la lógica de la ubicación de nuestros puntos. Entonces bajo esa condición nosotros decimos entre la estación 0 y la estación 1 tenemos una altura de 63.495. Si es la diferencia entre puntos y la diferencia en X o en estes, tenemos una diferencia de 30.291. Y entonces nos recordamos que todo lo tenemos que referenciar respecto del norte. Si eso para sacar nuestro azimut, o de la misma forma si queremos sacar nuestros rumbos son noreste, noroeste, sureste y suroeste. Entonces, como estamos en este cuadrante, nos interesa este ángulo que está referenciado desde el norte. Y entonces podemos encontrar eso. Decimos de estación 0 a estación 1 tenemos 70.35 metros y a la hora de hacer el cálculo de este ángulo con la tangente inversa del opuesto dividido del adyacente, obtenemos un rumbo norte 25 grados 30 minutos 14.39 segundos, un rumbo que va del norte al este. Entonces es un rumbo noreste. Y de la estación 1 a la estación 2 también tenemos un azimut de 40 16 20 y el azimut, si es 40 16 20, también nos dice que es un rumbo que sale desde el norte hasta el este y tenemos una distancia de 68.15 metros entre estación 1 y estación 2. Y entonces, si chequeamos esto, ya podríamos tener entonces el cálculo de las progresivas. Conocíamos estas distancias, la distancia de 0 a 1 y la distancia de 1 a 2, y la llevamos como una progresiva. Y entonces nos dicen la distancia que hay entre 0 y 2 es de 138.50 metros. Y entonces, más o menos, nosotros podríamos decir, esta es nuestra línea central. ¿Sí? Nuestra línea central va de estación 0 a estación 1 y de estación 1 a estación 2 con estos ángulos. ¿Sí? Un ángulo de 25 que habíamos definido y un ángulo de 20 que habíamos definido. Y entonces básicamente esta es la planta de nuestra línea central, al menos de estación 0 a estación 2. Entonces decimos ya tenemos la información de esa línea central. Veamos, entonces dijimos la topografía de una carretera se vuelve un poco compleja. ¿Por qué razón? Porque cuando hacemos nosotros ese tipo de trabajo, entonces tenemos que hacer uso de lo que definimos al principio, de las secciones transversales. ¿Qué es hacer secciones transversales? Y entonces veamos, básicamente lo que nosotros ya lo habíamos hablado en algún momento en la clase es que a partir de salir de nuestra estación 0 a nuestra estación 1, nosotros requerimos de ir sacando información de toda la línea a cada 20 metros, ¿sí? Redondo deberíamos de ir moviéndonos a cada 20 metros. Y luego que tengamos esa información a cada 20 metros, nosotros deberíamos trazar nuestras secciones transversales. ¿De qué forma? Decimos, cuando estemos en 20, deberíamos de trazar una sección para cada uno
de los lados de la línea transversal. Si nos vamos hacia la derecha y nos vamos hacia la izquierda, saliendo perpendicularmente de la línea central. Luego a 20 metros a la derecha y a la izquierda, y necesitamos ir encontrando esa información de los lados. ¿Por qué razón hacemos eso? Porque nos interesa saber qué está pasando a los lados de la línea central. Tomemos en cuenta que nosotros estamos trazando una línea y no sobre esa línea van a circular los vehículos. Entonces nos interesa definir cuántos carriles podemos tener de un lado, cuántos podemos tener del otro lado, requerir qué información, cuánto hay de altura de un lado, cuánto hay de altura en el otro, para ver si nosotros necesitamos hacer cortes, si necesitamos hacer rellenos, si necesitamos hacer algún tipo de sistema de protección para la carretera en este lado, o algún sistema de protección para la carretera en este lado, si existen muros, si existe una montaña de este lado que se nos pueda derrumbar, si existe por acá un río, si cualquier cosa. Nosotros deberíamos definir entonces, decimos, tratemos de movernos de acá a unos 25-30 metros hacia cada lado, ¿sí? Como mínimo 25-30 a cada lado, o lo que nos permita el proyecto. Bueno, todos los proyectos van a tener la misma característica, entonces todo va a estar definido en función al tipo de proyecto que hagamos, ¿sí? Pero si nosotros tuviéramos la opción, decimos 25-30 para cada lado, ya podemos tener suficiente información de cuáles serían las obras que deberíamos de agregarle nosotros a nuestro proyecto carretero. Entonces decimos, si ya habíamos definido que esta era nuestra planta de la línea central y que necesitamos las secciones transversales, entonces ahora vayamos a campo y obtengamos esa información de las secciones transversales, ¿sí? Y entonces decimos, ¿cómo hacemos para obtener esa información de las secciones transversales? Veamos pues. Si nosotros hacemos nuestro levantamiento, decimos, ya tenemos nuestra línea central, ¿sí? Y entonces la línea central, nosotros empezamos a correr y decimos, tenemos el eje, ¿sí? El eje es nuestra línea central, la línea que trazamos anteriormente. Y también definimos, entonces, cuando estemos en nuestro punto de partida, que es nuestro punto 00, nuestra estación 0, nosotros habíamos definido que teníamos una cota de 161.20 en nuestra estación 0. Y entonces dijimos, tracemos perpendiculares hacia la derecha y hacia la izquierda y vayamos viendo qué información es la que nos sirve para ese punto, ¿sí? Entonces decimos, si vamos hacia la derecha y hacia la izquierda, vamos a tratar de llevar esto aquí a la par. Si vamos a la derecha y a la izquierda, decimos desde la estación 0 vamos a la derecha y vamos a la izquierda. Y entonces, si vamos a la derecha, nosotros lo que vamos a ir haciendo aquí es viendo que dónde es donde podamos tener información que nos pueda servir. Entonces decimos, cuando estemos a 7 metros, nosotros tenemos una cota de 160.50. Luego cuando estemos a 14 metros tenemos una cota de 160.10. Y cuando estemos a 25 metros tenemos una cota de 159.15. Eso es a la derecha. Ahora nos movemos a la izquierda, ¿sí? Bajo la misma transversal, ¿sí? Nosotros tenemos una línea que atravesó nuestra línea central a 90 grados a la derecha y a la izquierda. Ahora a la izquierda a 9 metros tenemos 161.75. A 14 metros tenemos 162.16 de cota y a 24 metros 163.30. Entonces esto es en la progresiva 0 más 0, 0. Luego definimos que nos deberíamos de ir moviendo a cada 20 metros. Entonces decimos, eso deberían ser 20 metros. Otra vez lo mismo que hacíamos una analogía, un convenio en curvas de nivel. Dijimos, nos interesan las cotas redondas, igual acá nos interesan las progresivas redondas. Entonces, ¿qué es una progresiva redonda o una cota redonda? Básicamente es un valor que no tiene decimales, por eso es redondo, porque no tiene decimales. Entonces decimos, nuestra progresiva redonda siguiente, si vamos a estar a cada 20 metros, es la 0 más 0,20, ¿sí? O sea, 0 kilómetros y 20 metros. Y hacemos lo mismo. Entonces a 20 metros obtenemos la cota, nos vamos a la derecha y nos vamos a la izquierda. Luego nos movemos a 40 kilómetros. A 40 kilómetros hacemos un punto. A 20, a 40 hacemos un punto a la derecha, a la izquierda. Entonces
a 40, vamos en la línea central, de la línea central a la derecha, de la línea central a la izquierda. Luego a 60 kilómetros, a 60 a la derecha y a la izquierda. Veamos, entonces decimos, nuestra próxima cota redonda debería ser la cota 80. Pero entre la 60 y la 80 tenemos el cambio de estación 0 a estación 1. Y la estación 1 termina en 70-35. Entonces a 70-35 metros nosotros tenemos un cambio de dirección. Y entonces si nosotros quisiéramos hacer de 60-80, nos estamos saliendo de la línea de análisis, ¿sí? De nuestra línea central. Entonces de 60 tenemos que llegar a la cota que tenga cambio de estación, de 60 a 70-35, otra vez a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Veamos, muchas veces cuando hagamos ese tipo de cambio de dirección en nuestras líneas, depende para dónde esté abriendo. Nos dimos cuenta para este caso tenía la característica de que nuestra línea viene para acá y luego el giro es otra vez a la derecha, ¿sí? Y como nuestro giro es a la derecha, eso quiere decir que el giro entre la 60 y la 80 nos va a reducir la información en este punto. Entonces aquí no tomamos mucha información porque estas dos nos pueden dar toda esa información. Y entonces de este lado se está abriendo, entonces de este lado nos permite tomar más información. Luego seguimos, vamos a la 80 porque seguimos con las cotas redondas. En la 80 otra vez a la derecha, a la izquierda. Vamos a la 100, de la 100 a la derecha y a la izquierda. La 120 a la derecha y a la izquierda. Y luego nuestra estación 3 estaba en 138.50. Eso quiere decir que ya no llegamos a las 140, ¿sí? Entonces hasta aquí terminaría nuestra libreta. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo nosotros para ir recogiendo esa información? Sí, vamos a tener que ir marcando nuestras coordenadas de cada punto, las coordenadas de cada uno de estos puntos. Y cuando ya tengamos definidas las coordenadas en campo, nosotros hacemos nuestro análisis y obtenemos esta distancia y obtenemos esta cota. ¿Sí? Toda esa información nosotros la obtenemos en gabinete previo a haber realizado nosotros nuestro levantamiento topográfico. Entonces, cuando ya estemos haciendo gabinete, nosotros ya tenemos toda esta información. Tenemos la información de la línea central y tenemos la información de nuestras secciones transversales. ¿Sí? Entonces ya tenemos suficiente información como para poder empezar a trabajar nuestras curvas de nivel. ¿Sí? Poder obtener información ahora del proyecto para poder definir más adelante si necesitamos realizar cortes, rellenos. Eso lo vamos a definir o lo va a definir la persona que esté diseñando en función de cuál sea la altura de su carpeta de rodamiento. Entonces eso lo va a definir, ¿sí? O nosotros en algún momento, si nosotros lo vamos a hacer. Pero nosotros lo que nos interesa es entregar toda esta información. Por eso les decía en algún momento que las topografías de una carretera son bastante laboriosas y tienen que ser también bastante exactas. Entonces, ya teniendo esa información, ya lo que nos queda es trasladarla entonces para poder hacer uso de esto y nosotros empezar a poder definir toda la información que sea pertinente para el proyecto. Entonces veamos, pues habíamos definido que si teníamos nuestra estación 0 y luego llegamos a la estación 1 y luego a la estación 2, ¿sí? Y entonces teniendo esto nosotros decimos vamos de la estación 0 a esta es la 0 más 0, 0, 0, 0 y esta es la 0 más 0, 20. Esta es la 0 más 0, 40. Esta es la 0 más 0, 60, 20, 40, 60 y luego el cambio de estación que está a 70.35. Luego nos vamos a la 80, luego nos vamos a la 100, luego a la 120 y luego a la 138.50. Y entonces lo que hacemos es, dijimos, hacemos el trazo de las perpendiculares a 90, si son perpendiculares a 90, perdón, hacemos el trazo de las perpendiculares a la línea central y entonces empezamos a ubicar. Para el primer punto nos decía, donde estamos en el eje teníamos la cota 161.20 y luego a 7 metros tenemos la 160.50, ¿sí? Vamos a ampliar un poco esto y vamos a correr esta parte. Me interesaba que viéramos cuál era el comportamiento
de toda la planta. Entonces decimos, cuando estemos en la estación 0, la 161.20, luego a 7 metros la 160 a la derecha, a 14 metros la 160.10 y a 25 metros la 159.15. Entonces vamos ubicando nosotros toda esa información. Igual vamos a la izquierda, tenemos a 9 metros la 161.75, a 14 metros la 162.16 y a 24 metros la 163.30. Luego nos pasamos a la 20, vamos al eje central y ubicamos sus cotas a la distancia respectiva a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Y así vamos entonces marcando los puntos para toda la planta, ¿sí? Vamos sacando las transversales de toda la planta y vamos marcando toda la información requerida, ¿sí? Para este caso serían nuestras cotas. Cuando ya tengamos nosotros analizadas nuestras cotas, vamos a definir una situación. Todo lo que tenemos acá, si nos damos cuenta, tiene la característica que son cotas que no son redondas, ¿sí? 159.32, 161.35, 162.10. Y entonces aquí es donde ya empieza nuestro proceso otra vez de el cálculo de las curvas de nivel. Veamos pues. Entonces habíamos definido en algún momento que si analizáramos nosotros esta línea, analicemos la línea que pasa por la estación 0. Y entonces decimos, esa línea que pasa por la estación 0 tiene la siguiente información. Tiene la siguiente información. La información es, salimos de la línea central y nos vamos 7 metros a la derecha y tenemos 160.50. Luego 7 metros más y tenemos la 160.10. Y luego a 11 metros la 159.15. Y cuando nos vemos a la izquierda estamos a 9 metros, a 5 y a 10 con sus respectivas cotas. Y entonces el proceso de cálculo de cotas redondas básicamente es el mismo que el proceso que habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Decimos, hagamos el cálculo de la cota redonda acá. ¿Por qué razón? Decimos, tenemos 159.15 aquí y la siguiente cota calculada era 160.10. Eso quiere decir que entre 169.15 y 160.10 existe una cota redonda, que es la cota 160. Y entonces, si entre estas dos hay 11 metros, veamos cuál es la distancia que hay entre cualquiera de los puntos y la cota redonda. Y entonces decimos, en la base del triángulo tenemos 11 metros y como altura de triángulo tenemos este punto 159.15 y este punto 160.10. Tenemos una altura de 0.95. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa es la ubicación de la cota 160. Y entonces decimos 11 es a 0.95 como X, que sería esta distancia que queremos recorrer acá. X es a 0.85, que sería la diferencia entre 160 y 159.15. Entonces hacemos esos cálculos y nosotros podemos obtener cuál es la ubicación de nuestro punto. Veamos. 0.85 por 11 dividido 0.95. Y entonces nos dice que nosotros tenemos una distancia de, no sé si se logra ver ahí, es decir que nos tenemos una distancia de 9.82. O sea, si esto medía 11 metros, nos dice, ahora, si de aquí para acá habían 11, de aquí para acá hay 9.82. Eso quiere decir que la ubicación de nuestro punto es este que está acá. Entonces decimos, ubiquemos nuestro punto, 159.15, la 160 está a esta distancia y luego la 160.10. Luego veamos, entre 7 y 7 tenemos 160.10 y 160.50. Quiere decir que no tenemos cota redonda entre ellos dos, ¿sí? ¿Por qué razón? Vamos de 160.10 a 160.50. Y luego vamos de 160.50 a 161. Entre 160 y 161 existe la redonda 161. Y entonces hacemos el mismo proceso para ubicar el punto donde tiene que ir
161. Luego 161, seguimos en 161. En este tramo no hay cota redonda. Luego de 161 pasamos a 162. Quiere decir que entre este tramo sí hay una cota redonda, que es la cota 162. Luego entre 162 y 163 también hay una cota redonda. ¿Sí? Entonces ubicamos todas nuestras cotas redondas. Cuando ya tengamos ubicadas nuestras cotas redondas, entonces nosotros nos trasladamos a nuestra planta de proyecto y ubicamos nuestras cotas redondas. ¿Sí? Teníamos la 159 y encontramos una 160. Luego vemos que de este punto a este punto no había cota. Luego de este a la central sí, que está la 161. Luego de la central al otro punto no hay. De la 61 al 62 sí hay este 162 y estaba este 163. Y entonces ya tenemos trazado nuestra primera sección transversal. Ya tenemos sus cotas redondas. Y entonces decimos entre estación 0 y estación 1, tenemos la 161.20 y la 162. Quiere decir que tenemos una 162 redonda aquí. Luego nos pasamos a la siguiente transversal. Tenemos de 59 a 61, tenemos la 60 y la 61 como redonda. ¿Sí? 59, la siguiente redonda es 60, luego 61 y luego llegamos a 61.35. Luego pasamos a 62 y luego 62.10. Como sigue 62.40 no hay redonda. Luego 63, 63.5, 63.35. Luego entre estas dos hay una redonda que es la 64. Y entonces básicamente ese es el proceso bajo el cual nosotros deberíamos de llevar el trazo de toda nuestra línea. ¿Sí? Veamos, sigamos trazando esto. Si quisiéramos, ahorita lo vamos a hacer solo al cálculo. ¿Sí? Ya eso es proceso luego de ir definiendo cuáles son las distancias reales. Luego decimos para el siguiente caso, entre 63 y 64 va a tener que existir una 164. Entre 64 y 64 no hay. Aquí debería existir una 165 y aquí una 166, porque la siguiente es 166.32. Luego decimos 62 a 64. Aquí tenemos la 163 y la 164. Y así nos vamos moviendo. Decimos de 64 a 66 tenemos la 165 y tenemos la 166. Aquí entre 63 y 64 tenemos la 64. Entre 64 y 65 tenemos la redonda 65. Entre 65 y 66 tenemos la redonda 66. Entre 66 y 66 no hay cambio. Aquí tenemos la 67 y la 68. ¿Sí? Y entonces llevamos ese proceso por todo nuestro perfil. Y entonces luego lo que nos queda es definir nuestras curvas de nivel, ¿sí? Para luego poder definir a partir de la información que nos puede dar las curvas de niveles, si estamos en un punto más alto, estamos en un punto más bajo, si tenemos que hacer un corte, si tenemos necesidad de hacer un relleno. Luego vamos a ver más adelante cómo hacemos para analizar un movimiento de suelos que vaya desde este punto hasta este punto a la hora de crear una plataforma. Si nosotros conocemos esta distancia y si nosotros quisimos crear una plataforma, entonces tenemos una elevación y podemos ir calculando volúmenes para hacer movimientos de suelo. Entonces para eso nos sirve este tipo de información. Para eso nos sirve analizar las curvas de nivel. Entonces una vez teniendo analizadas las curvas de nivel, lo que hacemos es, una vez que tengamos trazadas nuestras cotas redondas, lo que debemos de hacer es analizar sus curvas de nivel. Entonces eso ya lo habíamos definido en algún momento. En algún momento me preguntaban que si existía alguna técnica para poder hacer esta unión de curvas de nivel o algo. Entonces lo que estamos definiendo es, y lo habíamos definido en el video anterior,
era que la única condición es que no haya corte entre curva y curva, ¿sí? O sea, no podíamos permitir que la 160 corte a la 161. Eso sería lo único que no podemos hacer, y de ahí nosotros podemos llevarnos las curvas de cualquier forma, ¿sí? Teniendo en cuenta una condición, que estamos diciendo que estamos trazando curvas de nivel, o sea, no estamos haciendo rectas. Entonces básicamente tienen la condición de que son curvas. Entonces veamos, la 159.15 no tiene otro 159.15. Entonces, como es muy probable, por eso es que hacemos esto, porque los puntos que tenemos calculados nosotros es poco probable que los vayamos a repetir, pero entonces sí podemos nosotros ir jugando con las que nosotros sí podemos conocer, que son todas las redondas. Entonces decimos, esta 160 podría irse con esta 160, ¿sí? Esta 160 se puede ir con esta 160. Y luego la 161 que habíamos definido acá, decimos, aquí hay una 161. Entonces para este caso decimos, aquí también va a pasar una 161, que probablemente venga por acá. Aquí hay un 162, entonces era muy probable que llevara esa tendencia. Si vemos, la tendencia es de llevar cotas más bajas a cotas más altas. Y luego la 162. La 162 sale por acá, pasa por acá, pasa por acá, y luego va a pasar por acá, ¿sí? Y va a tratar de salir por acá. Entonces empezamos a unir la 162. La 162, dijimos, pasa por acá, viene por acá y va a tratar de salir por acá. Luego la 163. La 163 hace esto. Por eso es importante llevarlos a escala. Nosotros aquí nada más lo estamos representando, las primeras a escala, las demás las hicimos al cálculo solo por cuestión de tiempo. 63, 63, 63, 63, y va a salir como por acá, ¿sí? Luego aquí ya no hay 64, entonces aquí empezamos con la 64, aquí hay otra 64, aquí hay otra 64, aquí hay otra 64, y esto va a salir como por acá, ¿sí? Y esto va a salir como por acá, si vamos viendo la tendencia de esto. Y luego vamos a la 65, aquí hay una 65, aquí hay una 65, aquí hay una 65, 64 y 65, aquí debería haber una 65. ¿Sí? Y entonces, básicamente ese es el proceso para poder definir nuestro plano de curvas de nivel en un proyecto de sistemas de secciones transversales. Y entonces esperaría que con el hecho de haber realizado esto también pueda en algún momento aclarar un poco las dudas que pudiéramos haber tenido de el video anterior, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, solo para hacer un resumen del proceso, nosotros en campo hacemos el cálculo de la línea central, luego hacemos el levantamiento de nuestras secciones transversales, luego en gabinete nosotros hacemos el cálculo de nuestras distancias, que la llevamos a una progresiva. Si trabajamos con una estación total y queremos trabajarlo todo a mano, que a veces lo queremos trabajar con software, nos puede simplificar mucho el proceso, pero hay que tener en cuenta que en algunos momentos podemos tener complicaciones con software, entonces podemos hacer uso de llevárnoslo a mano. Y aparte de eso, es muy probable que si nosotros no estamos seguros de lo que hacemos a mano y tratamos de meter algo al software, nosotros pudiéramos tener el punto donde no pudiéramos controlar que lo que estamos haciendo está malo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si no controlamos lo que puede pasar haciéndolo a mano, es muy poco probable que podamos controlar errores a la hora de trabajar algún software. Entonces, por eso es que tenemos que tener la lógica de qué es lo que hace el cálculo de las distancias, cómo hacemos el cálculo de los azimuth, de los rumbos, y todo eso lo deberíamos llevar como una lógica. Bueno, entonces, vamos otra vez, levantamiento, levantamos línea central, hacemos levantamiento de secciones. En gabinete necesitamos hacer
cálculo de coordenadas, de distancias, las hacemos acá. Hacemos el cálculo de nuestras cotas, ¿sí? Las distancias versus la cota en cada uno de los puntos. También lo realizamos en gabinete. En gabinete también tratamos de ubicar la distancia exacta de nuestras cotas redondas. Ya vimos que nos interesa trabajar con las cotas redondas. Ya teniendo esas distancias, las proyectamos a nuestras secciones transversales en planta. Ubicamos esas cotas redondas y luego empezamos con la unión de todas nuestras cotas redondas. Y ya teniendo definidas esas cotas redondas, nosotros podemos entonces hacer el trazo de nuestro plano de curvas de nivel. Y entonces básicamente lo que cambia de una poligonal de este tipo a una poligonal cerrada es el qué tanta información es la requerida para hacer el levantamiento, ¿sí? Qué tanta información nos va a servir luego para poder trabajar en gabinete. Tengamos en cuenta que una vez regresemos a gabinete y nos hace falta información, muchas veces todo eso se traslada a dinero y tiempo, ¿sí? Y entonces hay que tratar de sacar toda la información necesaria en campo de una buena forma para evitarnos el tener que regresar otra vez a campo. ¿Sí? Va a ser necesario que regresemos en algún momento a rectificar, pero eso ya va a ser parte del proceso, pero no tengamos que regresar solo porque no hicimos algo correcto. Entonces ya tenemos idea de qué es lo que deberíamos de hacer para poder hacer no solo el levantamiento, sino que para poder procesar toda la información del levantamiento en algún momento. Entonces, como les repito, espero que esto aclare un poco más las dudas respecto al trazo de las curvas de nivel, respecto al que es una cota redonda, respecto a cómo se unen las cotas redondas, porque creo que en el video anterior, en la última parte donde se presentaba el hecho de cómo se triangulaba, me decían que la información no era tan clara, pero era más que todo solo para el hecho de dar a entender cómo era la triangulación. Sí, yo estoy consciente de que la información era muy cargada para el tipo de proyección que se hizo, pero tal vez no era tan interesante el hecho de definir cuáles eran los valores ahí, porque no nos pusimos a hacer cálculos, sino que cuál era el hecho, el proceso de unir los puntos para triangular. Entonces, la pregunta era, ¿dónde empezamos a triangular? Podemos empezar a triangular en cualquier punto, y lo que hay que tener en cuenta es que hay que triangular todos los puntos, porque al final nos sirve la información de todo el proyecto. Se dan cuenta acá, nosotros obtuvimos la información de la línea central y también obtuvimos la información de las secciones transversales. Esto por el caso de que es una poligonal abierta. Y en una poligonal cerrada nos interesa toda la información que hay dentro del terreno. Y entonces eso quiere decir que nos interesa unir a todos los puntos que nos puedan llevar a una información. Y entonces dejamos hasta acá este video y seguimos en un próximo video viendo más puntos referenciados a las aplicaciones de curvas de nivel. Pasen buen día.